Desmontando algunos mitos de la investigación universitaria. Una charla en la Universidad Central de Venezuela que tengo el placer de dar por invitación del programa de posgrado en Gestión de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esa Universidad Central de Venezuela. La charla será dictada el 30 de noviembre del 2023 y les habla Luis Ordóñez de la Fundación Interconectados. Quiero en primer lugar agradecer al profesor Jesús Flores por la invitación a dar esta charla y la oportunidad de recoger una serie de ideas que creo que pudieran interesar a los participantes y que definitivamente a mí me interesan en lo personal porque creo que tenemos un problema de comunicación, de coordinación en nuestro medio, en el medio universitario venezolano, que debemos tratar de enfrentar y de ir resolviendo como una manera de enfrentar el futuro. Voy a tratar de explicarlo a lo largo de esta charla, pero empecemos con algo que pocas veces tenemos presente. Eso que pocas veces tenemos presente es la hipótesis Gaia. La hipótesis Gaia, Gaia era el nombre que se le daba a la Tierra por allá en la época de los griegos, etc. Es una visión de la Tierra como un gran sistema complejo formado por los seres vivos y su entorno, cuya autorregulación en un equilibrio dinámico permite la existencia y la continuidad de la vida. Es decir, hay vida sobre la Tierra porque todo está interactuando en una forma compleja, en un equilibrio dinámico. Esta cooperación entre especies como motor de la evolución frente a la interpretación exclusivamente competitiva del neodarwinismo marca una nueva manera de pensar, una manera de pensar que ha venido evolucionando desde los años 70 del siglo pasado para acá, donde sí, el darwinismo existe, obviamente hay competencia entre las especies, la más acoplada, la más adecuada a un momento determinado es la que prevalece. Pero para que haya vida en el planeta y toda esa competencia pueda darse, tiene que haber cooperación entre los seres vivos, todos ellos y su entorno. Aprovecho para decirles que esta charla, los que quieran tenerla en material de Google Drive, de manera que puedan ir a cada enlace que aparece, por ejemplo aquí la hipótesis Gaia, está el trabajo original que dio lugar a la hipótesis, pero por acá tienen un trabajo publicado en una facultad de la Universidad Nacional de México que explica en bastante detalle la teoría. Y así va a ser a lo largo de toda la charla. Los que estén viendo la charla y deseen tenerla en Google Drive de manera que puedan explorar todos estos enlaces, pues está a la orden, solamente tienen que escribirme, dándome su correo para podérselos mandar. Por cierto que al final de la charla les voy a pedir que me llenen una encuesta que estoy haciendo parte de un estudio, los datos personales que se le pide solamente para poderme comunicar con ustedes y poder clasificar, poder evaluar los materiales. No es lo mismo una respuesta dada por un profesor de 20 años que por un profesor de 60 años que tiene 30 años de experiencia en la universidad. Entonces hay datos personales que se les piden para poder hacer los análisis, pero les garantizo que todo eso va a quedar en privado, esa información no se va a dar. Lo que vamos a analizar y publicar son los análisis que se den a las respuestas de ustedes a las preguntas sobre esta charla. Si están de acuerdo con ella, si no están de acuerdo, qué sabían, qué no sabían, qué es nuevo, qué es desconocido, qué ya es trillado para ustedes. Por ejemplo, una pregunta que va a aparecer es, ¿conocía usted la hipótesis Gaia? Sí, no. Ok, si no la conoce me interesa saberlo, porque si todos la conocen no vuelvo a mencionarla sino muy brevemente. En resumen, para arrancar la charla formalmente, es que vamos a hablar de sistemas complejos, cómo todos estamos interactuando de forma compleja en esta relación y cómo las investigaciones que hagamos tienen que tener en cuenta esa complejidad y tener mecanismos para manejarla eficientemente.
Esta charla va a ser evaluada por ustedes si me mandan sus correos electrónicos para poderles mandar la encuesta, y también esta charla este formato de láminas se las puedo enviar para que ustedes puedan ir directamente a todos los enlaces que cito a lo largo de la charla. Vamos a ella ahora sí. En la primera lámina hablábamos de mito. Sí, pero el mito aquí está empleado en la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que habla de que el mito es una persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Un mito, según esta interpretación, pues la cuarta que le asigna el DRAE, es aquella cosa que se le atribuyen cualidades. Estamos hablando de los mitos de la investigación universitaria. Y entonces vamos a tratar de identificar cualidades o excelencias, cosas que tiene la investigación que en realidad no tiene y que las hemos ido creando. ¿Por qué vamos creando? ¿De dónde salen los mitos? De cuentos que se van pasando de generación en generación, de gente a gente, que no se entienden muy bien porque no se conoció el entorno donde salieron, porque se han desdibujado con el tiempo y la gente empieza a creer cosas que no eran, a cambiar las cosas. Eso tiene un nombre hoy en día y se llama cultura. ¿Por qué hablo de cultura? Porque la cultura es algo que evoluciona permanentemente. En una presentación reciente hecha anualmente, hacemos en la Fundación Interconectados unas jornadas que llamamos Foro Invertido, porque recuerdan el aula invertida, que es donde el profesor le envía por una grabación YouTube, por ejemplo, en grabación a los alumnos lo que va a ser la clase. El alumno en su casa ve la charla, estudia más o no estudia más, pero ya la tiene la clase dada. Cuando van al aula de clase, entonces el profesor no da clase, sino que van a discutir el material. Eso se ha dado en llamar, en la jerga de informática educativa, aula invertida. El aula se usa es para discutir los resultados de la clase. Ya la clase le llegó a la persona. Ok, nosotros hablamos acá de que hay que tratar de superar en ese trabajo que presentamos en el foro invertido de este año. 11 años seguidos llevamos haciéndolo, anualmente lo hacemos en noviembre. Presentamos un trabajo que se llamó Superación de la maldición de Babel en el mundo académico venezolano, clave para su futuro. Recuerden que la maldición de Babel es que los humanos quisieron hacer una torre para llegar al cielo donde estaba Dios, y Dios los castigó confundiéndole las lenguas. ¿Y por qué se confunden las lenguas? Bueno, porque con el paso del tiempo la gente va generando jergas locales que se van diferenciando de las jergas de la otra comunidad, y al final son idiomas distintos que no se entienden. Fíjense que pasa en Latinoamérica. Nos reímos mucho y los muchachos cuando lo oyen por primera vez se ríen de palabras que para nosotros son normales, pero en otro país latinoamericano son vulgaridades, son groserías, o palabras que para ellos son groserías, pero que para ellos, ¿cómo es? Para ellos son normales y que para nosotros son groserías. Nos pasa también con los españoles. De repente estás viendo televisión española y oyes una palabra que te parece cónchole, muy fuerte. Esa misma palabra cónchole que acabo de utilizar era en mi época de muchacho muy utilizada. De repente ya un muchacho de ahora la oye y dice, ¿qué será esa palabra que dice ese señor? Bueno, eso ha venido siendo estudiado en mucho detalle en los estudios de valores mundiales, el World Value Survey, la encuesta mundial de valores. Y cuando se grafican los resultados de la encuesta mundial de valores, este es el mapa para el año 2023, pero lo están haciendo desde el siglo pasado. Se hacen encuestas en muchos países de la Tierra, que de repente de un año a otro, de una edición a otra cambia la encuesta del país. Este año no va a haber encuesta en este país porque se hizo la última vez, la haremos la próxima, pero se grafica, y aquí está graficado, por un lado, la actitud frente al cambio. Fíjense que los países confucianos y los protestantes europeos son los que tienen más tendencia a cambiar
cambian con mayor facilidad. Uno creería que no, uno creería que los asiáticos son muy conservadores, conservan algunas cosas, pero en otras no les importa cambiarlos en absoluto. Recuerdo mucho haber visitado la Universidad de Sapporo en Japón, que fue creada cuando los japoneses decidieron por allá en el siglo XIX que, oye, que no era posible que todo el mundo tenía barcos de hierro y ellos sigan con barcos de madera. Pues vamos a cambiar a barcos de hierro. Y punto, mandaron una delegación por el mundo, contrataron profesores universitarios de ingeniería naval, se los trajeron a Sapporo, crearon la universidad y empezaron a producir barcos. Unos años después tenían portaaviones y todo, que fueron la fuerza de ataque allá a Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Ok, pero entonces siguiendo en el punto, los asiáticos y los protestantes, los países de los protestantes europeos o las personas que viven en esos sitios están muy propuestas al cambio. Los más tradicionalistas, los menos propensos al cambio, los países africanos islámicos y los países de Latinoamérica. Por acá abajo. Somos mucho más conservadores, nos cuesta más cambiar las cosas. En una época Venezuela estaba por acá abajo, ahora no, ahora ha subido, bien en los últimos mapas ha subido esa estar dispuestos al cambio. También ha cambiado mucho la situación en los 20 años en Venezuela, pero fíjense que hay una propensidad al cambio o una propensidad a lo tradicional. Por otro lado, los valores de autoexpresión versus lo de sobrevivencia. Por acá, los países africanos tienen más valores de sobrevivencia, los países protestantes europeos y del mundo que habla inglés son los que tienen más valores de autoexpresión. Latinoamérica, junto con los países asiáticos, el sureste asiático y la Europa católica, está más o menos a niveles intermedios. ¿Por qué muestro esta gráfica? Porque tenemos que tener claro que las culturas existen y hay diferentes culturas y aunque en este mapa cada país es representado por un punto, tenemos que aceptar que dentro de un país hay diferentes culturas, diferentes visiones. Un caso bien importante desarrollado en Venezuela, los estudios del padre Alejandro Moreno, que encontró que básicamente había dos culturas o dos grupos culturales en Venezuela. El grupo que se veía a sí mismo como moderno europeo, que tiene que ver con estos países latinos, Italia, España, etcétera, que son la base pues, de nuestra nacionalidad, por no hablar de España, obviamente, perdón, ya la nombré, pero Italia, Portugal, Francia y demás, y lo que llama el padre Alejandro Moreno los grupos tradicionales de cultura de la madre. La madre como centro de la sociedad. Esos grupos que han sido llamados así, son los grupos tradicionales, ven el mundo distinto de lo que lo ven, lo que podríamos llamar europeos modernos. Y definen entonces algo que el padre Moreno llamó en un artículo célebre que está en el Nacional, la hendidura, una hendidura que separa a la sociedad venezolana y que hace que haya interpretaciones distintas. Todo eso está ocurriendo simultáneamente. Estamos generando culturas distintas, nos estamos alejando y todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer investigación en lo social. Y la universidad no escapa a ello. Una prueba de esa maldición de Babel que yo hablo es la poca comunicación entre departamentos, facultades, universidades en nuestro país. Dentro de una misma universidad, una facultad no habla con otra, un departamento no habla con otro, pues con mucha más razón la diferencia entre las universidades autónomas, las experimentales, las nuevas, las regionales, hay mundos separados que se mantienen entonces con posibilidades de conflicto a menos que lo logremos superar. Y todo eso es susceptible de ser estudiado incluso por los grupos de investigación que están tratando de estudiar otras cosas en el grupo. Si usted va a estudiar, por ejemplo, cómo en zonas de menores recursos se percibe una realidad y arma un equipo interdisciplinario y multiorganizacional, o sea, de varias universidades, varias profesiones, arman un equipo para investigar aquello, tan interesante es aquella realidad que se está estudiando como la propia conducta del equipo de investigación. Vamos allá, vamos a empezar entonces a entrar a los diferentes mitos y cómo los vemos desde nuestra parte. Y por favor tengan en cuenta que luego les voy a preguntar
en la encuesta los que quieran llenarla si conocían estos materiales, si no los conocían, por ejemplo, conocía usted, ha trabajado usted con los mapas culturales, con el World Value Survey, con la escala mundial de valores, la encuesta mundial de valores, sí o no. Eso me interesa saberlo porque si todos han trabajado, pues no vuelvo a perder el tiempo 10 minutos en esto. Sigo adelante. La ignorancia como motor de la investigación. La investigación no es producto del conocimiento, no. La investigación es producto de la ignorancia. Vamos a estudiar algo porque no lo conocemos. Pero cuando le entramos a la investigación como una cuestión de que yo sé tanto que investigo y toda la actitud es de que voy a demostrar todo lo que sé, pues entonces no estamos estudiando, no estamos investigando, no estamos haciendo uso adecuado del método científico para indagar en lo que desconocemos. Ahí surge mucho, al menos yo lo menciono siempre, el caso de John Harrison. John Harrison era un señor que hacía cronómetros, relojero. Pero en un momento determinado, las marinas del mundo necesitaban saber la longitud que estaba mal calculada, no se sabía cómo medir la longitud, porque la latitud sí se podía medir con precisión. Y los barcos sabían en alta mar cuál era su latitud, pero no conocían, no lograban medir la longitud. De manera que empezó a haber problemas, barcos que se perdían, tripulaciones que se perdían, barcos que aparecían con toda la prisión muerta de hambre porque no lograron conseguir la ruta y se quedaron demasiado tiempo en el mar, etcétera. ¿Qué hicieron los reinos de la época? Sacaron a concurso el que me diga cómo encontrar la longitud, yo le voy a dar un premio. El caso que llegó a la televisión de la BBC de Londres en Inglaterra es el caso de la longitud inglesa. La corona inglesa saca un premio en libras esterlinas al investigador que le diga cómo adivinar la longitud. Y se crea un conflicto entre dos grupos. El grupo de los que hacían astronomía, los astrónomos que sabían dónde estaban las estrellas y que buscaban por la vía de las estrellas la localización del barco en términos de la longitud, y el grupo de los relojeros, porque decían que no, que lo importante de la longitud era la altura del sol a las 12 del día. Y que lo importante era saber cuándo eran las 12 del día para poder ver el rango del sol. Al final ganaron los relojeros. Es donde está el sol a las 12 del día, te marca la longitud. Y ese relojero, en el caso de John Harrison, fue muy distinguido porque fue el que lo encontró, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo pueden buscar en la literatura, pero fíjense que se hizo investigación y ganó la investigación un relojero porque el problema que había que investigar exigía para su solución ser relojero. No ser en este caso filósofo, no ser en este caso astrónomo, no, relojero para resolver un problema. Y no parecía evidente. La creatividad viene en el uso de la herramienta que tú tienes para resolver el problema. La inteligencia viene en darse cuenta de esos factores, pero no es producto del conocimiento. ¿Por qué digo que el origen pudiese ser cultural? Porque en nuestra cultura latinoamericana, venezolana, me atrevo a decir que estamos muy motivados al poder, a ser importantes, no a ser útiles. Entonces, culturalmente hablando, es más interesante ser muy conocedor, mucho conocimiento, que lleva a que todo líder, todo jefe quiere saberlo todo y lo que no sabe lo considera no importante. He oído a profesores universitarios, sobre todo en la década pasada, a mediados vamos a llamar, a decir, 2008, 2010, decir que no, que toda esa informática y todas esas cosas eran cosas de muchachos. Yo no las sé, yo sé computación, pero yo esa informática, pero eso son cosas de muchachos. ¿Qué pasó? Que nos hemos dado cuenta y aquí estamos oyendo una charla, una clase si se quiere, totalmente internet, la pandemia nos obligó a todos a aprender un mínimo para podernos comunicar porque estábamos encerrados en nuestras casas y ahora pues es como más difícil. Y sin embargo, todavía consigue gente que no se mete bien en la informática, que no la domina y que la desprecia porque eso son cosas de muchachos. Yo soy tan importante, yo sé tanto que yo no necesito más.
No, la investigación no es producto del conocimiento, es producto de la ignorancia. Una actitud humilde es, eh, eh, es saber lo que no se sabe. Y al saber lo que no se sabe, estamos hablando de ignorancia sabia, obviamente, ¿no? La ignorancia sabia es la del que sabe que no sabe. Y esa es la que te impulsa a investigar. Mira, yo no sé por qué pasa esto, yo no sé cómo resolver esto. Y empiezas entonces a manejarlo con humildad. Eh, la humildad requerida para poder manejar la ignorancia sabia. Un aspecto muy relacionado es eso de sobre los hombros de gigantes. Cuidado con la expresión, debemos ser originales. Muchas veces la expresión hay que ser original en la investigación es descuidar la literatura. La verdad es que debemos saber lo más posible sobre lo que se ha hecho antes y partir de allí. Por eso es que al partir de allí nos estamos parando en los hombros de los gigantes, los que investigaron antes. Yo soy de los que creo, y lo voy a defender más adelante, que a lo largo de una tesis doctoral, una de las primeras cosas que debe producir el candidato doctoral es una revisión de la literatura y debe poderla publicar en una revista académica. Cuando a usted le publican un artículo, una revista académica que tiene revisión por pares y dicen esa es una buena revisión y resume el campo que trata, usted está listo para empezar a investigar, para empezar a entender lo que pasa en su campo, porque ya usted conoce la literatura. Pero si usted no la conoce bien, usted está inseguro, no sabe si eso va a ser aceptado o no, y empieza a surgir yo mejor no lo propongo, no me vayan a decir que no está muy bueno, vamos a no mandarle una revista, pues esas revistas te rechazan los trabajos. Claro, si no conoce bien toda la literatura. Y eso ahorita tiene un problema, aparte de que tiene un origen cultural, tiene que ver con lo que decía en el punto anterior, tiene que ver con aquello de que como yo soy tan importante, tengo que aparentarlo, tengo que demostrarlo. Ya yo conozco todo, yo no tengo por qué estudiar más, ya yo estudié mucho, que estudien los demás. Ahí todo ese cuento, pues, con Miguel Unamuno de que investiguen ellos y todo lo que ha creado, pues, en la academia iberoamericana, el hecho de que alguien dijera que nosotros los españoles vamos a vivir de lo que investiguen ellos y ha traído muchas consecuencias de mucho tipo. Pero la verdad es que con la situación de las bibliotecas en las universidades venezolanas, da dolor cada vez que uno ve cómo quemaron los libros de la Universidad de Oriente allá en Cumaná. Se ha venido abajo. Y resulta que la gente no domina bien, no maneja bien cosas como el Google académico. Déjame ver. Sí, aquí está. Tengo una lámina de Google académico y metí porque, bueno, porque me parece que una charla sobre la investigación en la universidad y la Universidad Venezolana, gente como Orlando Albornoz, vale la pena verlo. Yo no sé si ustedes conocen Google académico, una de las cosas que les pregunto en la encuesta que les voy a hacer a los que me quieran apoyar llenando la encuesta, si conocían el Google académico a diferencia de Google. No es lo mismo googlear a alguien que meterse en Google Académico y meter ese a alguien. En este caso yo metí a Orlando Albornoz. Fíjense que aparecen aproximadamente 5.600 resultados. No, pero no es que Orlando Albornoz haya publicado 5.600 trabajos. Algunos de los que aparecen aquí son de ellos. Por ejemplo, Orlando Albornoz en PDF, aquí está el PDF. Fíjense que Google Academic te dice, aquí está el PDF y lo puedes conseguir. Le haces clic y consigues el artículo. No tienes que ir a la biblioteca, no tienes que preguntarte si la biblioteca tiene el libro, la revista. Google Académico te dice si lo puedes conseguir. Aquí hay uno, por ejemplo, la Universidad Latinoamericana entre Davos y Porto Alegre, no dice PDF. Este no se puede conseguir. Tendrías que ir a la biblioteca a ver cómo se consigue. Pero los tres primeros están, le hace clic y ya los tienes. Ah, cosa muy buena, pero repito, entonces no son 5.600 trabajos, de repente hay unos Albornoz que no son Orlando que aparecen ahí, de repente hay trabajos que citan a Orlando, entonces aparecen ahí, pero cosas buenas de Google académico. Por aquí ustedes pueden ver en este primer trabajo de Orlando Albornoz que son sus trabajos publicados, casi siempre sobre la universidad,
Él habla de los vértices de la meritocracia, es un trabajo del 2002, ha sido citado por 34. Si usted se mete en Google Académico y mete Orlando Albornoz y le sale esto, y hace clic sobre citado por 34, le aparecen los 34 trabajos que han citado ese trabajo de Orlando, y de repente de esos 34, 20 tienen el PDF. Entonces ya usted tiene no solamente el trabajo original de Orlando Albornoz, sino del año 2004 para acá, los 34 que lo han citado. Fíjense que acá a la izquierda dice cualquier momento, o sea que los 5.600 se refieren a cualquier momento de la literatura que puedan abarcar, puede ir de los años, desde el siglo pasado hasta ahora, pero también puede decir desde el 2019. Entonces usted le pone desde el 2019 y obviamente el número 5.600 se le va a disminuir. Oye, pero tiene lo último que se ha hecho. Ahora, para una tesis doctoral les recomiendo que busquen todo. Ahora, no es que se van a leer 5.600 trabajos. Yo particularmente siempre hablo las dos primeras páginas. Te aparecen 10 resultados por página. Aquí están ustedes viendo los primeros 4 o 5 que te muestra. Pero tú puedes abrir la primera página porque te los organiza también por número de citas. Este trabajo citado 34 veces, este 9, este 73 veces, ¿ok? Fíjese, la calidad de educación superior, la cuestión de la productividad y el rendimiento. Trabajo de 1996, citado 73 veces. Bueno, entonces los más citados aparecen primero, entonces con los 20 primeros ya tú te haces una idea, consigues dos o tres, te los lees y sabes por dónde fumea, como dice uno, hacia dónde va la cosa. Y tú decides si vas a seguirlo estudiando o no. Entonces puedes ver quiénes lo han citado, conseguir esos artículos, hacerlo en años más recientes si es que tiene demasiada información, o puedes buscar artículos de revisión. Fíjese que el artículo de revisión se destaca, ya lo dije antes, las revisiones son importantísimas. Recuerdo mi sorpresa la primera vez que supe que había laboratorios en institutos de investigación en países avanzados que contrataban PhD doctores solo para que hicieran revisiones, para poder descargar un poco el tiempo de los investigadores. Tenían un PhD haciendo revisiones de literatura sobre los temas que les interesaban. Y en base a esas revisiones, se leían las revisiones y decían, oye, por aquí fumea, eso es lo que hay que buscar, vamos a estudiar aquello. Y el investigador entonces, que estaba en el laboratorio, en un instituto biomédico, por ejemplo, estaba haciendo la investigación, estaba trabajando con los animales del laboratorio, etcétera, y no tenía que dedicarle tanto tiempo al estudio. Las revisiones son importantes y deberíamos darle mucho más peso, creo yo, del que se le da. Uno debería ver excelentes revisiones sobre las realidades de América Latina y el Caribe, por decir algo. Entonces, fíjense, no sé si lo conocen y si ya lo conocían me disculpan, pero en Google Académico uno puede meter por nombre o por tema. Si yo hubiera metido mitos, tabúes y realidades de las universidades, y fíjese que además lo hago a propósito porque Orlando Albornoz tiene un libro y todo un artículo muy interesante sobre mitos, tabúes y realidades de las universidades. Yo estoy hablando de los mitos de la investigación y no pretendo competir con mi muy respetado profesor Orlando Albornoz, ¿ok? Pero quería que vieran esto. Ahora, fíjense que se puede llegar más allá. A veces Orlando no lo tiene. Usted se para sobre Orlando Albornoz acá y le hace clic y no lo lleva a su resumen. Pero en la próxima a ver el mío. Si ustedes encuentran un artículo mío en Google Académico, y aquí está a la izquierda Google Académico, y hacen clic cuando aparece Luis Ordóñez, le va a llevar a mi resumen curricular. Fíjense que ahí te da los artículos por número de cita. Este artículo, pero un artículo del 74, algunos de ustedes no habían nacido todavía para esta época, imagínate tú. Pero lo he traído por dos factores. Primero, para mostrarle que en algunos casos el investigador va a tener entonces todos sus trabajos, van a estar el número de citas, los años publicados, los índices del investigador. Fíjense que tengo 580 citas, eso es poco, no vayan ustedes a creer que oh, es muchísimo, no. Hay venezolanos que tienen 5.000 y pico de citas, así que no hay problema con eso. Desde el año 2018 tengo 54 citas. Fíjense que desde el 2018 tengo menos citas que lo que obtuvo el trabajo más citado por mí del año 74, producto de mi tesis doctoral. Yo me gradué en el 73 y todavía se estaban publicando trabajos en el 74. Pero cuidado, la tesis se produjo, pero había trabajos publicados incluso antes de que saliese la tesis. Fíjense el siguiente que está acá que me interesaba y por eso lo puse. Este es un trabajo que tiene 63 citas, publicado en el 74 también, pero fíjense que el primer autor es Rubin.
Richard Rubin, ese muchacho, yo lo llamo muchacho en aquella época, el muchacho, esa es su maestría, él hizo su tesis de maestría en este tema. Pero ese tema era yo el que lo estaba desarrollando en ese laboratorio, que era el laboratorio del doctor Burman, investigador, que estaba trabajando el tema de nutrición y cerebro. ¿Ok? Cómo la nutrición afecta al cerebro, la bioquímica del cerebro. Yo me meto ahí, me pongo a trabajar los grupos metilo. Llega un estudiante y había un problema que había que trabajar, pero yo estaba metido en tantas cosas que no tenía tiempo para trabajarlo y se le dijo a él, ok, usted maestría, desarrolla este método, desarrolla esta metodología, conozca este campo y obtiene su método. Y se publicó con su nombre de primero, el mío que lo estaba supervisando, y con el doctor Burman, que era el jefe de laboratorio, vamos a decir, de la línea de investigación. Pero les estoy diciendo, había trabajos publicados antes. El día que me llama Burman y me dice, mira, tienes que escribir la tesis porque el momento es ahora, porque después yo tengo que viajar y el otro miembro del jurado tiene que viajar, tienes 4 meses para escribir tu tesis doctoral. Mi madre, pero entonces agarré todos los trabajos que se habían venido publicando, los trabajos que ya estaban para publicación y los últimos resultados que todavía no se habían procesado y me senté un mes completo en mi casa, sin salir de mi casa, revisando todo aquello y organizando lo que era la tesis original. ¿Por qué era original? Porque nadie había escrito una tesis sobre ese tema tan amplio, pero estaba conformado por investigaciones que habían sido, pero de repente la primera que hice no estaba de primera en la presentación, estaba de cuarta. O sea, una tesis doctoral que en el cuarto capítulo habla de algo que es central, pero que fue lo que dijo, sí, por aquí fumé, aquí hay algo que es importante, y fue de los primeros experimentos que se hizo y se publicó, pero al presentarlo en la racionalidad de una tesis, estaba de cuarto ejemplo. O estaba, por ejemplo, los resultados de Rubin incorporados en mi tesis como parte de las cosas que apoyaban lo que se estaba haciendo. Y eso no es copia, no. Lo que sería plagio es agarrar un trabajo ya publicado, traducirlo o quitarle el nombre y ponerle el nombre de uno. Pero que uno agarre 5 o 6 trabajos de uno y que lo publique en su tesis, no es pecado. No, todo lo contrario. El candidato doctoral debería de ver su tesis doctoral como un proceso de publicaciones acumulado, que cuando llega el momento de ya cerré, ya tengo un campo completo, voy a escribir la tesis doctoral, la va a hacer también, no solamente con las publicaciones de otros, sino con sus propias publicaciones, porque lo que se va a demostrar en su tesis es que él conoce y puede producir conocimiento original que lo ha producido, por eso lo ha estado publicando, por Dios. Esa desviación de que no puedes publicar nada y no puede aparecer el tutor. No, yo he visto currículos bueno, le voy a dar un caso que puede sonar inelegante y que me perdone, pero el nuevo ministro de Educación nombrado el mes pasado en Ecuador viene de ser decano de una facultad de humanidades en una universidad del Ecuador. Y yo lo metí en Google Académico para ver si tenía currículum. Oye, veo que tiene muy pocas publicaciones. Pero entonces me meto en la universidad a buscar su currículum y veo en el currículum y veo que tiene dirigidas como 5 o 6 tesis de grado doctorales en un campo bien interesante, pero bien interesante desde el punto de vista de la sociedad y todos esos estudios de ambientes complejos para mejorar la educación y la interacción familia-docente, etcétera. Oye, pero no, es que esos eran trabajos originales de aquellos, y como eran de ellos, él no podía aparecer, por Dios, si esa es su línea de investigación, si están trabajando con él, básicamente, y si lo quieres ver así, para él en esa época, una vez que se gradúen y sean doctores y vayan a su universidad, van a seguir su línea independiente, pero al trabajar con un tutor es parte de la lógica del tutor, y ustedes lo ven acá en este trabajo, en el que les estaba diciendo el segundo, la tesis de maestría por el candidato doctoral con el jefe de laboratorio. Mucho más habría, se las podría mostrar, pero lo que quiero dejar es aquí el punto de que, cuidado, investigar es generar nuevo conocimiento. Tú no puedes dejar de mencionar a los que te ayudaron a generarlo y con los que has trabajado, y lo que tú demuestras al cabo de una tesis es tu capacidad de hacer eso, precisamente, de publicar. Tienen que publicar. Eso tienen que aceptarlo los dirigentes, los directores y directivos de posgrado y cosas por el estilo. Ya de esto he hablado mucho, pero lo quiero trabajar como un punto aparte.
Los problemas complejos requieren para su análisis, estudio y solución de equipos complejos. ¿Las tesis deben ser originales? Sí, claro, la tesis de alguien debe ser original, él lo llevó la línea, pero si estaba trabajando en un problema complejo, no lo puede haber hecho solo, es mentira. La investigación debe ser cooperativa, colaborativa, no cooperativa. Déjeme aclarar los términos para mí. Yo no sé si alguien los vea distinto, pero para mí colaborar es poner gente distinta a interactuar para sacar algo nuevo. Bueno, el caso más patético es la colaboración entre un hombre y una mujer para tener un niño. No pueden 100 hombres reunirse y trabajar para tener un niño. Tiene que ser un hombre y una mujer para poder. Bueno, la investigación colaborativa por el estilo. Tú para estudiar la sociedad necesitas sociólogo, necesitas psicólogo y necesitas químicos de repente. Porque de repente el químico es el que está estudiando el problema de cómo hacen la mantequilla en tal comunidad y por qué se echa a perder la comida. Está el nutricionista. Ah, pero el psicólogo social dice, no, pero es que en esa comunidad la mantequilla es un símbolo de estatus y las señoras no compran margarina porque es la mantequilla. Y dice, cada quien investiga lo suyo colaborativamente. Cooperativo es lo contrario, todos hacen lo mismo. Vamos a cooperar con Pedro a recoger el maíz del campo. Él nos dice qué día lo podemos ir a recoger y todos vamos y lo ayudamos. Y la semana que viene vamos a donde Juan o a donde María y recogemos todos el maíz. Eso es cooperar. Pero una investigación tienen que ser equipos complejos colaborativos para que tenga sentido. Por eso es tan importante la figura del tutor, la figura del investigador con trayectoria, porque va reclutando gentes distintas. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, en un departamento de nutrición a un estudiante de biología al lado de un psicólogo trabajando sobre mecanismos nutricionales que afecten a la mente y cómo se demuestra que la mente está afectada. El psicólogo midiendo mente afectada y el químico midiendo las moléculas, cómo pasan de la sangre al cerebro. Ah, pero todo eso va integrando el equipo complejo que va a resolver el problema complejo de las enfermedades mentales, por ejemplo. Entonces, esos enfoques metodológicos son más importantes los enfoques que los problemas. ¿Verdad que no? Importante es definir problemas importantes y irle buscando maneras de indagar sobre esos problemas desde diferentes ángulos para entender la complejidad. Lo que hablaba yo al principio del efecto Gaia sobre la Tierra. Si es complejo, hay muchos factores, unos que tienen vida, otros inorgánicos, que se van a reunir para afectar, por ejemplo, cosas como el tiempo, si llueve o no llueve, la formación de nubes, dónde están las bacterias, cómo los mamíferos se demuestran. Entender el mundo es un problema complejo, necesitamos todas esas profesiones. Prácticamente todos los problemas que veamos en la sociedad son complejos y van a requerir de equipos complejos. Y es la misión de los tutores tener la visión y la capacidad de integrar estudiantes que llegan distintos, a integrarlos al equipo para que cuando sea de ellos el trabajo ya, ellos sean primeros autores. Cuando estén aprendiendo, ayudando a otros, son parte de los equipos y demás. Los problemas complejos requieren equipos complejos para su solución. Pero hay que aprender a trabajar en la solución de problemas complejos. En nuestra bitácora de interconectados, un blog, digo blog porque eso lo conoce todo el mundo, poca gente lo llama bitácora, que es el nombre oficial en español, es como se dice en español. En la bitácora de la Fundación Interconectados se publican muchas notas, no son artículos de investigación, no pretende ser una revista científica académica, son notas de reflexión, lo que un blog normalmente hace. En esos blogs hay un trabajo de la profesora Zuli del Fiaco, miembro de la fundación, profesora, doctora en educación, vive en San Fernando de Apure, y ella nos hablaba de este trabajo de algunos autores escoceses, creo que son británicos, ellos hablan de aprender a trabajar en la solución de problemas complejos. Y para aprender a trabajar problemas complejos hay que resolver estas 8 variables. Hay que aprovechar las aspiraciones, lo que se busca, qué es lo que se quiere. Lo que se quiere es tal cosa, vamos a aprovechar y vamos a aprovechar para investigar.
Vamos a comunicarnos, a conectarnos con esas comunidades. No, las comunidades no son un animal de laboratorio que tú vas, agarras por el pescuezo. No, no. La comunidad es tan viva como, y tú eres parte de una comunidad también. Tienes que aprender a conectarte con las comunidades. Tienes que fomentar la colaboración interdisciplinaria. Muy pocos problemas en la sociedad son monodisciplinarios. Entonces, tienen que ser trabajados por varios equipos. En un aspecto tendrá liderazgo una profesión. Ah, bueno, ese es el líder de ese proyecto, pero en otro aspecto es otra profesión. Ese es líder el otro. Y los dos trabajos publicados van a reunirse para ayudar a entender el problema. Hay que crear una cultura compartida en esos equipos interdisciplinarios. Cuando usted genera equipos que vienen desde, yo hablé antes de química, biología, psicología, nutrición, cada uno de ellos tiene su propia cultura académica incluso. Entonces hay que aprender a generar culturas compartidas. La cultura del problema. ¿Y cómo se genera cultura del problema? Conociendo la literatura en profundidad, viviendo, discutiendo entre los investigadores las visiones que tienen. Cada hallazgo debe ser compartido con los investigadores y preferiblemente si son de diferentes carreras y de diferentes instituciones incluso. ¿Ok? Aceptar que uno va a aprender haciendo. No sabemos lo que vamos a encontrar, no sabemos cómo lo vamos a hacer, vamos iterativamente tratando. Mira, hice estos experimentos y salió esto. ¿Ustedes cómo los interpretan? ¿Y por qué no los hacemos así? Vamos a repetirlo esta vez. Oh, ya este estudiante graduado pasó, ahora vamos con este nuevo estudiante a volver a insistir en el problema porque tenemos nuevas teorías, nuevas especulaciones, ha salido cosas en la literatura académica que debiéramos revisar. Entonces, vamos haciendo sobre la marcha. Tenemos que estar preparados para el conflicto, tenemos que aprender a manejar el conflicto entre investigadores. La interpretación va a depender de la historia de vida de cada uno, de la profesión de cada uno, del ambiente en que se mueve. Y cuando estás trabajando en equipo, el otro puede tener otra historia de vida, otra profesión y trabajando en otra cosa. Entonces tienes que prepararte para el conflicto. Dirige el microscopio hacia ti. Es muy interesante esta parte del trabajo, porque lo que quiere decir dirige el microscopio hacia ti es que hay que investigar tanto el problema que se está investigando como al equipo que lo está haciendo, porque no sabemos bien todavía cómo manejar equipos complejos. Y todo tutor, jefe de laboratorio debe tener allá en la casilla número 4 de su cerebro la investigación cómo manejar equipos complejos, cómo se integra la gente, cómo el nuevo llega, cómo el muchacho que es brillantísimo, cómo se maneja con el muchacho que no es tan brillante, pero tiene la voluntad y está trabajando y estudiando. Y por último, la perseverancia. No, no vas a hacer el premio Nobel el primer día, no te vas a hacer famoso con el primer trabajo, es un proceso permanente. Tienes que tener perseverancia para poder aprender haciendo, para poder manejar los conflictos, para poder aprender de tu propia experiencia, para poder trabajar con las comunidades. Ese trabajo, si ustedes lo buscan en la bitácora, lo que tienen que poner es solución de problemas complejos o poner Zully del Fiaco y aparece entre los trabajos que ha escrito la profesora para esa bitácora. Lo transdisciplinario necesario. Hasta aquí venía hablando de interdisciplinario. Era colaborar diferentes disciplinas académicas en estudio de problemas. Ahora meto una variable más, que es la transdisciplinariedad. Más allá de lo académico está el vecino, está la presidenta del condominio, está el niño que vive en el edificio. Tú no vas a investigar en la comunidad, no, tú vas a investigar con la comunidad. Hay un trabajo muy famoso del profesor John Gaventa, británico, que hemos analizado, que tiene varias notas sobre él en la bitácora de Interconectado, y que nos dice que una cosa es trabajar a la comunidad, otra trabajar con la comunidad, pero el desideratum final al que debe llegar un equipo de investigación es trabajar para la comunidad, que la comunidad sea la que pida las investigaciones. Oye, tenemos muchos muchachos que están cayendo en este problema, nosotros creemos que es esto y que es esto, queremos que nos ayude para montar un equipo entre nosotros, los de la comunidad, y ustedes que tienen esas disciplinas científicas que tanto saben para estudiar nuestro problema. ¿Por qué decimos que aquí hay un origen cultural? Por aquello de que soy importante.
Si soy importante, tú me debes respeto, porque yo que busco es que tú veas que yo soy poderoso, que yo soy el que sé, que yo soy el importante. Una cultura que no da suficiente peso al ser útil. Entonces, creamos una serie de problemas ahí, pero entonces metemos metodologías que van desde lo complejo a lo sencillo, porque no es que ellos no van a entender esto. Y resulta que ellos son los que viven el problema y lo entienden mejor, nos toca a nosotros hacer la traducción. Entonces, la investigación debe ser transdisciplinaria. Este es el trabajo de Gaventa que yo les estaba mencionando y que lo dejé para ahora. Investigación basada en el investigador versus basada en los ciudadanos. Lo que nos dice Gaventa es que hay cuatro tipos de aproximación a la investigación en relación al sujeto estudiado. Investigación sobre la gente. Nos enseñan a los investigadores, el investigador genera la pregunta, define la metodología, recoge la data, la interpreta y la publica. En cambio, cuando usted va a trabajar para la gente, los roles cambian. El investigador se convierte en colaborador o socio de esa comunidad, hace preguntas, ayuda con técnicos y métodos y difunde a otras comunidades. Fíjate qué interesante. ¿Qué tanto trabajo de lo que se hace en las comunidades en Venezuela se difunde a otras comunidades para que lo conozcan? ¿Cuál es el papel? Vamos a hablar de otras cosas ahora, del periodismo científico, no de los periodistas científicos, que son periodistas y tienen una disciplina. Estoy hablando del periodismo, del proceso de movilizar conocimiento al interior de la sociedad. ¿Qué tanto las comunidades saben de eso? ¿Qué tanto nos comunicamos? Empecé diciendo que la misma universidad no se comunica bien entre sí, que hay diferencias entre las facultades, entre los departamentos, entre las escuelas. Bueno, imagínate entre las comunidades, pero hay roles con los investigadores, pues, de los equipos. Entonces, se espera en la investigación pura que alguien recoja los resultados y haga algo, lo publique, etcétera. En cambio, cuando es con la comunidad, se espera que hay que publicarla en otros ambientes para que esos ambientes se enteren de lo que está pasando y tratar de hacerlo. Qué bien. Y entonces hacer algo al respecto. Fíjense que interpretarlo llega al punto 4, se publica en otros ambientes y se hace algo al respecto. Bien interesante el trabajo de Gaventa y ustedes pueden encontrar en la bitácora de Interconectados en este título y si no me equivoco en el trabajo original lo tienen el enlace. Si me lo piden, si me mandan un correo con su dirección de correo, yo se los mando por correo el enlace a este trabajo para que puedan tener los enlaces directos de ustedes. Sigamos adelante. Si es que puedo, sí. De la Esto es muy importante en mi opinión y yo creo que lo estamos mal manejando en la sociedad universitaria venezolana. Se investiga toda la vida. Lo importante es aprender a usar el método científico. Lo importante es saber que ante la ignorancia hay un método para resolverlo. Aquí hemos estado hablando de eso de alguna forma u otra. Esta es una clase de metodología, si se quiere, pero vamos a empezar a ver la literatura, qué se ha hecho en ese problema, cuáles son las técnicas que se usan para estudiar ese problema, la técnica de los astrónomos o la técnica de los relojeros. Ya di un ejemplo brutal al respecto. Pero al igual que queremos que los muchachos de bachillerato se interesen por la ciencia y que hasta los niños empiecen a hablar de ciencia, el pregrado es el inicio, porque la investigación se aprende realmente como se aprende en la artesanía, al lado de un artesano. ¿Cómo aprende un muchacho a tallar la madera para hacer los muñecos que te venden de madera en los pueblitos de Venezuela? ¿O cómo aprende un niño a tejer sentado al lado de un tejedor? La mamá lo enseña, él aprende y de repente lo desarrolla. Tiene un artista conocidísimo que puede en un momento determinado hacerse famoso, pero lo aprendió paso a paso. Yo creo que estamos viendo mal lo de la investigación por aquello de que eso es para gente importante y no estamos dejando que la gente de pregrado y mucho menos los de bachillerato aprendan a investigar. Entonces tenemos muy pocas publicaciones y casi ninguna de estudiantes de pregrado publicando trabajo como primero o segundo autores. Está bien, no es el primer autor porque la idea fue del tutor, pero un estudiante en el laboratorio debería de poder
publicar en pregrado y ver si le gusta y con eso motivarlo a que haga investigación, que siga los estudios de posgrado. Tenemos casos de gente que, bueno, mira, un muchacho universitario que técnico de laboratorio mientras que estaba en la universidad estudiando, que es coautor, claro, cuarto autor por allá, pero de un trabajo publicado porque era el técnico de laboratorio. Y como técnico de laboratorio aparecía. Ah, pero no puede aparecer en su tesis de bachiller, de licenciado. Pues sí, hay tesis de licenciatura que se publican y que de repente tú tienes dos trabajos publicados en tu tesis de licenciatura en revistas internacionales porque el tema era importante, aunque tú no apareciste como primer autor. Porque el tutor tenía la idea, tenía lo que hacer, pero el tutor te enseñó a hacer los experimentos y tú hiciste 20 experimentos del tema, recogiste la data, la interpretaste junto con el autor escribió el trabajo, el primer autor, el tutor, y hasta lo escribió en otro idioma, lo escribió en inglés y lo publicó, pero tu nombre va ahí, ya tú estás haciendo currículum con tu trabajo. Por eso queremos terminar con una palabra sobre el servicio comunitario. Es interesante que las carencias, como se han interpretado, son exclusivamente económicas. El servicio comunitario es para ayudar a los débiles económicos. Pero ahorita que hay debilidades de conocimiento muy severas en la sociedad venezolana y el servicio comunitario pudiera servir para movilizar conocimiento entre la universidad y la comunidad, entre la comunidad y la universidad. Un servicio comunitario siendo parte de un proyecto que está trabajando con la comunidad, puede ir a la comunidad, ayudar a levantar información, participar en las discusiones, ayudar en las soluciones, mucho más eficiente que la teoría de que el muchacho va a la comunidad, se entera de un problema, lo analiza, encuentra las alternativas, pone una solución y presenta un informe. Es falso, eso es falso. Al final, el servicio comunitario debe ser parte de la estructura de investigación. Ahora, hay parte de la estructura de investigación que no es investigar. No, claro, cuando tenemos una solución hay que implementarla, pero esa solución que usted va a implementar se basa en todas estas investigaciones que se han hecho. Ahí están las revisiones de literatura que hemos hecho, ahí están nuestras publicaciones y que estamos llevando adelante trabajando con las autoridades. Por ejemplo, ahí están las políticas públicas. Y el muchacho que entienda eso está mejor preparado para movilizar conocimiento a la sociedad. Yo en lo particular creo, entonces, que el estudiante es vínculo entre dos mundos. El estudiante es una bisagra entre su comunidad, donde vive, donde ha vivido con su familia, ¿ok? Donde ha vivido, por ejemplo, una familia tradicional, donde la madre la maneja, de la ausencia del padre le ha enseñado que él no controla el mundo, que tenga cuidado de todos, y la academia, la escuela, donde el estudiante está viendo lo que sería el conocimiento moderno, la forma de entender al mundo, no por tradición, sino por otro tipo de visión. Ese estudiante entonces que vive en dos mundos es en realidad una bisagra sumamente importante. Y estamos hablando de estudiantes de pregrado, como pudiéramos hablar de bachillerato, como pudiéramos hablar de niveles de posgrado. Cuando está haciendo el posgrado, ese individuo vive dos mundos, el académico y el de su comunidad, de su sociedad. Cuando está trabajando en la sociedad, está representando al mundo académico, pero tiene esta vivencia. Si manejáramos bien esto, aumentaría nuestra comprensión de la sociedad venezolana y hoy en día, gracias a las TIC, la interacción puede ser continua. Este académico puede estar en contacto con esas madres en la familia gracias al estudiante que está montando una página web para el edificio donde vive. Y esa página web, ese blog, ese grupo WhatsApp que el estudiante le está montando a todas las señoras, le puede permitir a ese investigador hacerle encuestas usando la opción de encuestas que tiene WhatsApp. Yo no sé si ustedes la conocen, pero usted puede hacer una encuesta por WhatsApp, mandárselo a los miembros de un grupo, recibir los resultados y sacar conclusiones. ¿Cuántos de ustedes hacen encuestas utilizando su grupo WhatsApp? ¿Y para qué una encuesta si son todos amigos míos? Ah, porque usamos WhatsApp a nivel personal, no como parte de herramientas para investigar, para conocer realidades. Entonces, hasta el uso de WhatsApp podemos estarlo estudiando para aplicarlo en investigación, pero tenemos que ver a los estudiantes, sobre todo, tenemos una ley de servicio comunitario, verlos como bisagras en dos mundos.
el mundo académico y el mundo donde vive. Finalmente, una palabra muy breve sobre agnotología. No sé si han oído de la agnotología, pero es el estudio de la ignorancia inducida, duda culturalmente inducida, especialmente a la publicación de datos científicos erróneos o tendenciosos. El caso más patético que yo conozco es el cómo las empresas tabacaleras por año manejaban la información sobre el cáncer de pulmón y el fumar cigarrillo. Sí, no, puede ser, es que quizás esos son paja. No, no, vamos a ver. La verdad es que el fumar cigarrillo aumenta muchísimo la probabilidad de cáncer de pulmón. Pero ocurre en todos los niveles, cada vez más en los sectores políticos, la agnotología, que es generar ignorancia o duda, generarla culturalmente inducida por razones políticas, las falsas noticias, el hacer sobresalir y resaltar hechos para que se olviden hechos anteriores. Ahorita en la sociedad venezolana hay toda una lucha para generar nuevos monstruos que hagan olvidar cosas que pasaron recientemente. Eh, Ahí hay un tema que es bien interesante y que fíjese, investigar la agnotología o la presencia de agnotología en la vida diaria en las comunidades sería bien importante porque va a eliminar esos mitos que nos hacen actuar de alguna manera que son equivocadas porque parten de bases falsas que se fueron distorsionando a lo largo de la historia. Yo creo que todo grupo que esté formado alrededor de estudios doctorales debería manejar estas cosas que hemos hablado aquí y discutirlas en su seno para garantizar que la investigación que se haga sea una investigación transformadora, una investigación que lleve a conocer la realidad y permita tener acciones sin ser tan obvio como el estudio de la longitud, que dado el problema de que los barcos se pierden, vamos a ver cómo se resuelve el problema de la longitud, vamos a ver cómo medimos longitud y sabes que la pudimos medir, ya los barcos no se perdieron más. Bueno, algo así estamos todavía necesitando en las ciencias sociales mucho en nuestro país. Y va a tener que ser interdisciplinario, utilizando a todos los que podamos, no solamente a la comunidad, sino a los estudiantes de pregrado, de bachillerato, de posgrado, los tutores, y publicando los resultados y circulándolos, no solamente entre los académicos especializados, sino entre los no especialistas, para que podamos ir haciendo el país, mundo racional, mucho más lógico y coherente que aquel que vive de las sensaciones, los sentimientos, de las rabias o de las quejas. Creo que con esto, creo que con esto ya estoy final. Solamente les recuerdo alguna bibliografía. Bibliografía, la de Google Académico. Aprendan a usar Google Académico. Si le hacen clic aquí, en la presentación que yo les mande, los lleva, les abre una página y ustedes pueden bajar Google Académico en su computadora y usarlo. Le cité a Orlando Albornoz al principio, pero en realidad quería citar ese capítulo de su libro, Mitos, Tabúes y Realidades de las Universidades, el estado del arte de la Universidad Venezolana en el año 2030. El futuro es ahora. Fíjense que esta charla está orientada a qué vamos a hacer de aquí en adelante para que el futuro sea mejor. Les hablé de John Gaventa y los tipos de investigación, les hablé de Alejandro Moreno y la hendidura, que hay otro artículo que lo lleva a los artículos de Alejandro Moreno, y les hablé del señor John Harrison, relojero británico, que ganó los premios de longitud porque hizo la investigación necesaria para tener buenos cronómetros que medían a las 12 del día en cualquier lugar del mundo y entonces tú podías saber dónde estaba el sol a esa hora. Señores, fue un placer. Por favor, llenen la encuesta que les voy a mandar ahora a los que me manden el correo y con esa encuesta vamos a ver qué opinan ustedes sobre esto que hemos hecho. Muchísimas gracias.